Gracias por acompañarnos, bienvenidos a su espacio Opiniones. A partir de este momento enlazamos también las radios de Agape en el oriente y occidente del país a esta transmisión que se origina en Agape TV Canal 8. Vamos a conversar esta mañana con Julio Adolfo Rey Prendes, uno de los políticos de más trayectoria en nuestro país, quien se ha animado a escribir sus memorias en este libro titulado De la dictadura militar a la democracia. Este libro que el licenciado Julio Adolfo Rey Prendes nos ha hecho llegar y que tiene, por supuesto, para los salvadoreños parte de esa historia que estamos obligados a conocer para entender nuestro presente. Licenciado Rey Prendes, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto tenerlo en nuestro programa. Gracias por la invitación, es una excelente oportunidad, gracias. Bien dicen que quien no lee la historia está condenado a repetirla, y pareciera que en nuestro país empieza a haber una efervescencia por contar esas historias, y es lo que usted ha hecho con este libro, sus memorias de un proceso importante de la historia nacional. Sí, es una mezcla entre una autobiografía de mi vida relacionada con los acontecimientos políticos que ocurrieron en los 63 años que cubre el libro, de 1931. ¿Por qué empecé ahí? Por dos razones. Una, porque fue en el momento en que mis padres iban a contraer matrimonio, cuando hay un golpe de Estado contra Arturo Araujo y llega el general Maximiliano Hernández Martínez posteriormente después del golpe. Y se establece una hegemonía militar, primero con los dictadores unipersonales, Martínez, luego Osmina Aguirre Salinas, luego Castaneda Castro. Claro, Castaneda le fabrican una elección y llega a través de un proceso electoral donde solo él es el candidato. Luego viene el golpe contra el general Castaneda Castro, el Consejo de Gobierno Revolucionario, en donde ya se institucionaliza la estructura militar. Ya no es dictaduras unipersonales, surge un Consejo Revolucionario de Gobierno, una nueva constitución que sí cambia el aspecto liberal de las constituciones anteriores, etc. Es parte de una historia que poco recordamos ahora, es decir, porque estamos metidos en un proceso democrático, pero revivir esa historia sobre las dictaduras militares en el país, ¿qué es lo que usted extrae de toda esa experiencia? Bueno, primero, tal como lo señalo yo en un prefacio que escribí, el hecho de que en nuestras constituciones, en todas las constituciones, desde la Constitución Federal hasta la actual, todas hablan de procesos democráticos para elegir a nuestros gobernantes. Y esos procesos no se cumplen. Hay una especie de frustración general del pueblo ante un hecho que está clarísimo. Los gobernantes son electos por el pueblo en voto secreto, igualitario, etcétera. Pero eso no se cumple. Entonces, ahí planteo yo la lucha de un pueblo por democratizar este país. Y hay varias etapas, empecé a mencionar, en la etapa en que estábamos hablando de Osorio y del coronel Osorio y de su sucesor, José María Lemus, tienen una oposición demasiado débil porque es una oposición patrocinada o dirigida, más bien dicho, por caudillos. Una vez el caudillo se va, el partido de esa oposición desaparece. Bueno, es muy interesante leer el capítulo de Osorio donde se eliminan a todos los candidatos. Luego ya surge a partir de 1960 los partidos más permanentes. Ahí entra la Democracia Cristiana como uno de ellos, en donde yo fui fundador de la misma, junto con otros compañeros. Y así posteriormente surgen ya otros partidos, el MNR y otros partidos más, ya ideológicos. En toda esa historia usted lo resume bien. Se habla de democracia, se habla de participación para escoger a los gobernantes, pero no. Siempre era una dictadura, siempre era una imposición.
había golpe tras golpe y al final nunca era la voluntad del pueblo. Usted le pone a su libro de la dictadura militar a la democracia. ¿Ya llegamos a la democracia, licenciado? Bueno, sí, es decir, ya no hay un control militar, ya hay libertad de expresión, ya no te mandan a la cárcel o al exilio por tus opiniones políticas, ya se abrió la puerta de la democracia. Ya los militares quedan sometidos al poder civil. Todo eso se ha logrado. Claro, el hombre es perfectible, la democracia es perfectible también, como uno de los sistemas en los que, como decía Winston Churchill, tal vez no es perfecta la democracia, pero no hay otra cosa que sea mejor que la democracia para gobernar a un pueblo, para que el pueblo se exprese, etcétera. Así que yo creo que la democracia se puede perfeccionar, por supuesto. Se puede llegar a aprobar una serie de pasos mejores o abrir más puertas para la participación del pueblo, etcétera, pero ya no es el tiempo antiguo. La gente que no, los jóvenes, la juventud especialmente, que no conoce lo que sucedió antes, que no sabe por qué la gente se fue a la montaña, por qué se alzó en armas mucha gente, porque cuando trabajaban en los procesos democráticos normales, eran perseguidos por la guardia, la policía de Hacienda, etcétera, y o se escondían, o se iban del país, o los mataban, o los golpeaban. En último caso, los metían a la cárcel. Y así muchas de estas personas, cuando trataron de participar en una política o en política a través de elecciones, se sintieron frustrados y muchos de ellos creyeron que era imposible ya cambiar la situación del país a través de elecciones libres, y se fueron a la montaña y se fueron a la guerra. Y eso fue lo que nos costó, la falta de visión, la ceguera de algunos gobernantes, a pesar de las presiones nuestras, a pesar de las opiniones expresadas, a pesar de todos los caminos que le ofrecimos para democratizar el país y que dejaran de atacar a los partidos democráticos, fue imposible. Por lo tanto, se los predijimos, se los dijimos, aquí no va a haber más remedio que o van a ganar la guerrilla o va a haber un golpe de Estado y ustedes los van a eliminar. Y así le sucedió al general Romero. De esto de las dictaduras, ¿qué tanto usted ha dicho? Hemos cambiado por lo menos en la parte de represión, en la parte de limitaciones, pero realmente estamos lejos de una dictadura, porque algunos dicen, mire, hay una dictadura después de que un partido gobierna 20 años, incluso la comparan con la de Martínez y dicen, es más, ha estado Arena más en el poder que lo que estuvo el general Hernández Martínez. Pero era distinto. El general Martínez llegó al poder primero un golpe de Estado. El golpe de Estado no lo dio el general Martínez, según los historiadores, el golpe de Estado lo dieron los militares, debido a una serie de circunstancias, entre las cuales está el hecho de la repercusión mundial por la depresión que hubo ya más o menos en los años 30, nos impactó a nosotros. En 1931 llegó electo Arturo Araujo y fue derrocado, y entonces sube Martínez, pero Martínez no va, la primera se va, él llega porque es vicepresidente de la República y entonces a él lo llaman y asume la presidencia, pero la segunda y la tercera vez es a través de un cambio de la Constitución,